Muy bien. Entonces, comencemos con los ángulos opuestos. Vamos a insertar una gráfica aquí. Aquí tenemos una que yo les descargué. Vean pues. ¿Qué son los ángulos opuestos, niños? Los ángulos opuestos van a ser los ángulos que se formen entre dos rectas que se intersecan, o sea, dos líneas que se cruzan. Miren, prácticamente forman como una X o como una cruz al momento de cruzarse estas dos líneas rectas, ¿sí? Los ángulos opuestos van a ser los que se forman en medio de esas líneas, ¿sí? Esos ángulos no van a compartir ningún lado, ¿sí? Sino que simple y sencillamente vamos a tener un ángulo enfrente del otro. Para saber que sean opuestos, vamos a tener un ángulo enfrente del otro. Por eso es que aquí en la imagen que yo les descargué, dice que el ángulo A es opuesto al ángulo C, por eso lo pintan en anaranjado, porque al estar uno enfrente del otro, se transforman en ángulos opuestos por el vértice, porque el vértice, recuérdense que está aquí en medio. Entonces, este ángulo y este son opuestos, porque están totalmente enfrente, como que fuera un espejo, ¿verdad? Entonces, al ser opuestos el ángulo A y el ángulo C, nosotros vamos a saber que la medida que tenga el ángulo A va a ser la misma medida que tenga el ángulo C, mientras que el ángulo B y el ángulo D son opuestos entre sí. ¿Por qué? Porque estos dos ángulos también están uno enfrente del otro, ¿sí? Comparten el mismo vértice, pero no comparten ningún lado. Los lados de este ángulo son esta semirrecta de acá y esta semirrecta de acá, y los lados de este otro ángulo es esta semirrecta de acá y esta semirrecta de acá. Entonces, como ustedes pueden ver, no comparten ningún lado más que el vértice, ¿verdad? Entonces, es fácil identificar los ángulos opuestos. ¿Cómo puedo identificar los ángulos opuestos? Simple, cuando yo tenga dos rectas que se cruzan o se intersecan entre sí, los ángulos que se forman en medio de esas rectas siempre van a ser 4 ángulos los que se formen. Los que estén enfrente uno del otro siempre van a ser opuestos. Aquí el ángulo A es opuesto al ángulo C y aquí el ángulo B es opuesto al ángulo D porque están de frente. Entonces, para que sean opuestos tienen que ser ángulos que siempre estén de frente uno del otro, ¿sí? Entonces vamos a continuar ahora con lo que son los ángulos adyacentes. Los ángulos adyacentes van a ser más fáciles de comprender todavía. ¿Por qué son más fáciles de comprender los ángulos adyacentes? Porque, niños, los ángulos adyacentes son exactamente que los ángulos suplementarios. Son exactamente lo mismo. Los ángulos suplementarios. ¿Sí? Los ángulos adyacentes van a ser aquellos ángulos que compartan un lado de la gráfica y que a la vez, al sumarlos a los dos, nos den 180 grados. Entonces, como les digo, un ángulo adyacente es exactamente lo mismo que un ángulo suplementario. ¿Por qué? Porque si ustedes se dan cuenta, en el ángulo adyacente dice que, vamos a leer primero lo que está aquí en el libro. Dice, son dos ángulos que tienen el mismo vértice y un lado en común y que no tienen puntos interiores comunes. O sea, ¿qué quiere decir esto? Comparten el mismo vértice. Aquí tenemos el ángulo 1, que nos lo están dando en azul, y tenemos el ángulo 2, que nos lo están dando en rojo. Estos dos ángulos comparten el mismo vértice, pero además de compartir el mismo vértice, comparten el mismo lado. ¿Cuál es el mismo lado que comparten estos dos ángulos? Tenemos el lado A, el lado C y el lado B. ¿Cuál de estos tres lados es el que comparten el ángulo 1 y el ángulo 2, niños? El 2 B. comparte la A. El 2, teacher. El B. No, el ángulo 2 y el ángulo 1, ¿qué lado comparten? ¿El A, el B o el C? El A y El el A. 2 comparte El la A. A. Muy El bien, A. comparten el A. Miren, los dos ángulos comparten este mismo lado. Entonces, por eso es que son ángulos adyacentes, porque son ángulos que comparten el mismo vértice, pero que también comparten un lado. ¿Sí? En este caso están compartiendo el lado A, pero también la regla para que sean adyacentes es que al sumar el ángulo 1 con el ángulo 2, las medidas de esos dos ángulos me tienen que dar en total 180 grados. Entonces, en este caso, nosotros para mejorar el ejemplo todavía le vamos a agregar una medida aquí a nuestros ángulos y vamos a colocar. Si el ángulo 2 mide 45 grados, niños, ¿cuánto tendría que medir el ángulo 1? Porque son ángulos adyacentes. Les estoy diciendo que al sumar los 45. dos ángulos me tiene que dar 180. Al sumar los dos ángulos me tiene que dar 180, Nayel. No, pero este mide un poco más. 135, teacher. 135. Muy bien, aquí tendría que medir 135. Pero fíjense que creo que mide un poquito más el ángulo, entonces le vamos a poner 55. Que lo mire un poquito más grande de 45. Entonces, si mide 55 el lado 2, ¿cuánto tendría que medir el ángulo? 125. 125. Muy bien. Entonces, niños, en conclusión,
Para que sean nombrados ángulos adyacentes, los dos ángulos entre los dos tienen que sumar 180 grados. Tienen que compartir el mismo vértice, pero además tienen que compartir el mismo lado. ¿Sí? Así como aquí, el lado A me sirve para completar el ángulo 2. Miren, el ángulo 2 se completa con el lado A y con el lado C. Mientras que el ángulo 1 se completa con el lado B y con el lado A. O sea, el A me ayuda a completar mi ángulo 1, pero también me ayuda a completar mi ángulo 2, ¿sí? Entonces, estos son los ángulos adyacentes, niños. Los que comparten la misma gráfica, comparten el mismo vértice, comparten un lado, ¿sí? Que tienen un lado en común, y además, al sumar las medidas de esos dos ángulos, tengo un total de 180 grados. Por eso es que les digo que los ángulos adyacentes son exactamente lo mismo que los ángulos suplementarios, porque se recuerdan que en los ángulos suplementarios yo tenía que tener dos ángulos que al sumarlos entre sí me dieran 180. Los ángulos adyacentes son exactamente lo mismo. Tengo que tener dos ángulos que compartan un lado y que sumándolos entre sí me den un total de 180 grados, ¿sí? ¿Hay alguna duda con lo que son los ángulos? Sí. Entonces no necesito que se adelanten, ¿verdad? Sino que vayamos todos en sintonía para que si hay alguna duda o surge alguna duda en el camino, vamos a resolverla de una vez. Entonces, veamos el primer ejercicio. Dice, ejercicio 146. Observa la figura del ejemplo resuelto y resuelve. En la figura del ejemplo resuelto, niños, tenemos una gráfica como una X, ¿verdad? Parecida a la que yo les di en mi ejemplo. Vamos a colocar aquí. La que tienen ustedes ahí en el libro está así, miren. Tienen aquí, vamos a colocar un numerito. Ángulo número 1 tienen ustedes. Luego tienen el ángulo número 2 aquí abajo. Ah, no, es el 3, perdón. El ángulo 3 lo tienen aquí abajo. El ángulo 2 lo tienen aquí a la izquierda. Y el ángulo 1 lo tienen a la derecha. El 4, perdón. Estoy repitiendo el 1 otra vez. El 4. Aquí a la derecha. ¿Qué manda? ¿O soy yo o una? El ángulo. Se borraron. Es que como eran en Zoom, se quedaron hasta arriba ahorita que subí para que vieran el inciso 1 también. Pero esta era R. Esta línea era R. Esta de acá era P. Yo copio Q y el otro F. Ah, pero como ustedes ya lo tienen ahí en el libro. Ajá. Sí, disculpe. ¿Qué manda? Como se me acabó primero, si no me miras porque mi teléfono se le acabó la carga, entonces tuve que improvisar para usar unas manitas y eso solo lo pone recto. Vamos a terminar de una vez la otra página. Dice, niños, ahora en la página 69. Clasifica los siguientes ángulos como opuestos por el vértice o adyacentes. A ver, niños, en la primera gráfica tenemos unas X y nos están marcando el ángulo de la izquierda y el ángulo de la derecha. Entonces, ese Son ángulo opuestos. de la derecha, ¿qué son? Son opuestos. Opuestos. Son opuestos. Muy bien, opuestos por el vértice. ¿Por qué? Porque el de la derecha está enfrente del de la izquierda, ¿verdad? Entonces son opuestos. Pero ahora vean en la otra gráfica. Vean en la otra gráfica nos está marcando el de arriba y el de la derecha. Entonces, ¿qué son, Juanmi? Adyacentes. Adyacentes, muy bien. Porque nos están El otro marcando los también es ángulos que están a la adyacente. par. Y la otra también es de ángulos adyacentes porque están a la par, no están enfrente, sino que están a la par. Muy bien. Ya vieron que es bien fácil diferenciarlos, porque los opuestos siempre están uno enfrente del otro, mientras que los adyacentes siempre están a la par. Dicho, rompamos récord e intentemos terminar la página. Sí, de una En vez. estos 3 minutos. Vámonos, Rompamos de una el vez. récord. Rompamos récord. Bueno, démosle pues. Ahora dice el 149, que también está bien fácil. Dice, encuentra la medida del ángulo en cada caso. Niños, si el ángulo PQR mide 60 grados, ¿cuánto medirá el ángulo del otro lado? 120. 120. Sí, porque recuérdense que son ángulos adyacentes, entonces entre los dos tienen que sumar 180. Muy bien. Ahora, niños, si el ángulo de arriba mide 125, el opuesto, o sea, el ángulo 1, ¿cuánto mide? El opuesto. 125.
también mide 125. Recuérdense que los ángulos opuestos siempre miden lo mismo. Entonces, si el ángulo de arriba mide 125, el ángulo 1 también mide 125 grados, porque son opuestos, ¿sí? Vamos a colocar la gráfica aquí para que la vean. Solo que en el libro, para variar, nos volvieron a dar la gráfica torcida. Ahí está. Pero este ángulo de aquí Gracias, es el que mide libro. 125. Miren, este de aquí mide 125, entonces el ángulo 1, que es este de aquí, también mide 125, porque los ángulos opuestos siempre miden lo mismo. Pero también en esa misma pregunta, niños, nos dice cuánto mide el ángulo 2. Y el ángulo 2 es este que está aquí a la par del 125. 125. Entonces, como son ángulos adyacentes, si este mide 125, ¿cuánto le falta a 125 para dar los 180? ¿Cuánto mide? 55. Muy bien. ¿Y Mati? Teacher, tengo una duda, me perdí en el, ahorita, es que ahorita van a por segundo. ¿Dónde te perdiste? Es que ahorita voy por la 49, pero no sé por dónde se van ahorita porque me perdieron. Porque Esta es van la rápido. 1 y esta es la 2. Esta es la respuesta de la 1 y esta es la respuesta de la 2. Ah, bueno, gracias. Ajá. Ahora la 3 dice, niños, si el ángulo de aquí arriba mide 155, este de aquí arriba que les estoy señalando acá, entonces, ¿cuánto mide el ángulo 2? Que sería el de aquí abajo, que es opuesto. 155. También mediría 155. Muy bien. Entonces, No necesitamos terminar, no lo vamos a lograr. y el ángulo 1, que es adyacente al ángulo 2, si el ángulo 2 mide 155 y el ángulo 1 es adyacente, no, Nayeli, adyacentes son los que están a la par y que tienen que sumar 180. ¿Sí? Entonces, si el ángulo 2 mide 155, ¿cuánto mide el ángulo 2, que es el que está a la par? 25. 25, muy bien. Teacher, nos queda de tarea hacer la... Solo veamos qué dice. Rocío necesita cambiar algunos rayos de la rueda delantera de su bicicleta. Su papá le dijo que la forma correcta de hacerlo es cambiar aquellos que forman parejas de ángulos opuestos por el vértice. Marca en la imagen 2 diferentes opciones que tiene Rocío para cambiarlo.